para que Él pueda hablar a su pueblo a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración. Señor, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Eres el único que merece toda la gloria, Señor. Señor, entregamos en tus manos, Señor, este tiempo de la palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo. Queremos, Señor, pedirte que hables a cada corazón, Señor. Que todo lo que hablemos hoy, Señor, llegue hasta lo más profundo de cada ser, Señor, y que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, a cada hermano, Señor, que tomó la decisión de llegar esta mañana, Señor, a este lugar, a esta tu casa, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu amor tan maravilloso, tan inmerecido, Señor. Gracias por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor, y por todos los que, Señor, no han podido venir. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 21. Esta es una continuación de la predicación del otro día en Torremolinos que el Señor me había dado. Vamos a seguir hablando un poco de los apóstoles, específicamente de Pedro. Vamos a leer la palabra. La bendita palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Quiero centrarme un poco en la vida de Pedro. Sabemos del carácter que tenía Pedro, de la actitud que tenía Pedro, y aquí yo veo aquí, cuando habla en este pasaje, yo veo a un líder, porque Jesús dice, Pedro dice: voy a pescar. Y cuando él dice, todos los demás le siguen a él, dice: nosotros también vamos. Y yo me doy cuenta de que este es el líder que Dios quería de Pedro. Este es el líder que Dios quiere de todos nosotros. La vida de Pedro fue un proceso.
Sabemos el carácter rudo que él tenía, el temperamento, pero fue un proceso que Dios fue obrando en su vida, fue trabajando en su vida. Pero en este momento, en este punto de la vida de Pedro, yo creo que ha llegado no solamente en la vida de Pedro, sino en la vida de algunos de los apóstoles. De aquí estamos saliendo de la incredulidad de Tomás. Y yo creo que esa incredulidad fue contagiosa, se fue contagiando a los demás apóstoles. Porque cuando Jesús muere, hubo una desazón total en todos los seguidores de Jesús. Algunos tomaron sus cosas, tomaron su maleta y cada uno empezaba a volver a su pueblo. Lo vemos en el ejemplo de los dos que iban a Emaús. Habían tirado la toalla, ellos volvían a su rutina, a su vida anterior, a la vida que llevaban anteriormente. Y yo creo, cuando leo esto, veo a un Pedro que está tratando de volver a esa rutina. Cuando dice yo voy a pescar, él había aparcado su barca. Seguramente cuando lo fue a sacar fue a quitarle polvo porque lo había aparcado para seguir a su maestro. Pero cuando Jesús se les aparece muy intermitentemente, se les aparece, está un rato con ellos, desaparece. Y entonces llega esa incredulidad, esa duda. Y cuando Pedro piensa, yo vuelvo a pescar, yo vuelvo, Jesús se aparece, pero no nos dice nada. ¿Qué vamos a hacer? Pedro está en una etapa de su vida en la que tiene que tomar la decisión de seguir esperando lo que el maestro quiere de él o volver a su rutina, a su vida anterior. Y aquí vemos, cuando leo este pasaje, veo a ese Pedro que toma esa decisión de volver a su rutina, de volver a pescar. Y aquí yo veo una imagen, una escena de lo que es una vida cristiana, cuando una persona toma una decisión sin consultar a Dios. Cuando una persona quiere hacer las cosas a través de sus fuerzas, él coge su barca, él va con algunos de los discípulos a pescar. Pero ¿cómo les fue esa noche? ¿Cómo fue la pesca? Fue fatal. Yo creo que toda la noche estuvieron tirando sus redes, tirando aquí redes allí, hasta que llega el amanecer y ellos sueltan esa red porque no había pesca ninguna. Pero la Biblia me dice que se les aparece Jesús desde la orilla y les dice: tirad la red hacia la derecha. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese instante? Cuando ellos obedecen la voz del Señor, ellos empiezan a coger nunca habían tenido una pesca tan grande que esa red no podía con tanta cantidad de peces, y dice la palabra que eran peces grandes. Y yo veo aquí que cuando nosotros tomamos nuestra decisión, cuando nosotros actuamos sin el consentimiento, sin orar, sin preguntar a Dios, sin decirle: Señor, esta es tu voluntad, nos va como les fue a ellos en la pesca. Fatal, no pescaron nada. Y ese es el camino que nosotros seguimos cuando no obedecemos, cuando no nos arrodillamos y cuando nos humillamos y queremos seguir con nuestras fuerzas. Volvemos en vacío. Pero cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios, cuando nosotros obedecemos esa voz, la historia es diferente. La historia cambia totalmente. De no pescar nada, una red llena de pesca, de peces grandes que no podían subirlo a la barca, tuvieron que arrastrarlo hasta la orilla. Y esa es la vida cristiana que llevamos muchos de nosotros. Actuamos, caminamos sin escuchar la voz de Dios, sin obedecer. No queremos leer,
No queremos orar y caminamos con nuestras fuerzas y nos va mal en todas las cosas que hacemos. ¿Y qué es lo que pasa después? Que venimos y lloramos como un niño delante de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y es simplemente porque no tomamos esa decisión de escuchar la voz de Dios. No tomamos la decisión de obedecer esa voz que nos habla a través de su palabra, que nos da un rema a nuestras vidas, que nos habla al corazón y que nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, no sigas este camino. Pero nosotros en nuestra tosudez lo hacemos. Y esa era la vida de Pedro. Él era de ese tipo de personas con temperamento que tú le decías: Pedro, no hagas esto, y él viene y no, yo lo voy a hacer, y lo hace. ¿Por qué? Porque ese era su carácter. Y lo que yo veo a continuación en este pasaje, ellos cuando traen el pescado, cuando se acercan, ¿qué es lo que Jesús les prepara a ellos? Había allí unas brasas, unos peces, había pan. ¿Y qué es lo que me muestra esta palabra a mí? Que cuando yo obedezco la voz de Dios, cuando yo escucho la voz de Dios, yo no me tengo que preocupar de lo que tengo que comer, de lo que tengo que vestir. ¿Por qué? Porque Él se encarga de todo eso. ¿Por qué? Porque Él me dice que yo no me afane por nada, por lo que tengo que comer ni por lo que tengo que vestir. Dice: los pajarillos no trabajan, pero nuestro Padre las alimenta. No somos, Jesús dice: ¿no sois vosotros más importantes que los pajarillos? Y ellos, al venir, al obedecer la voz de Jesús, ellos sacaron una gran pesca. Y ellos, el resultado de esa obediencia, cuando ellos llegaron, ya encontraba toda la comida servida. Ellos pudieron comer, pudieron desayunar. ¿Por qué? Porque simplemente ellos obedecieron a Dios. Ellos obedecieron la voz del Maestro. Y esa es la actitud que yo debo tener como un cristiano: obedecer constantemente la voz de Dios. Obedecer esa pequeña voz que siempre nos está hablando, que siempre nos está guiando. Obedecer esto, que es muy importante para nosotros. Dice el Salmo: luz a mis caminos, lumbrera a mis pies. Es tu palabra, dice el Salmo. Pero cuando yo quiero actuar por mi propia cuenta, ya vemos cómo les fue la pesca a ellos, cuando ellos no consultaron, no oraron, ellos actuaron impulsivamente, ellos fueron por sus propias fuerzas, pero no consiguieron nada. Ellos estuvieron toda la noche pescando, tirando redes, terminaron hasta el amanecer reventados, cansados, que seguramente a más de alguno habrá empezado a murmurar: ¿por qué habré venido con Pedro? ¿Por qué habré venido con este hombre que siempre es muy bruto, muy impulsivo? Más de alguno habrá pensado de esa forma. Pero cuando ellos escucharon la voz del Maestro, todo cambia. Cuando tú escuchas la voz de Dios, todo cambia. Todo cambia a mejor para nuestras vidas, porque San Pablo me dice que todo obra para bien. Todo obra para bien de los que amamos a Dios y de los que conforme a su voluntad somos llamados. Somos llamados. Todos aquí somos llamados. Pero también la palabra me dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esto lo vemos cuando Jesús resucitó. En todo este tiempo que Él se fue apareciendo a los discípulos, dice San Pablo, me dice que fueron más de 500 personas las que vieron a Jesús resucitado. Más de 500 personas. Pero de esas 500 personas,
¿cuántos estuvieron en el día de Pentecostés? ¿Cuántos recibieron la promesa de Dios el día de Pentecostés? La Biblia me dice que fueron como 120 personas. ¿Qué pasó con las demás personas? ¿Qué pasó con ese restante de 500 personas que vieron al Maestro resucitado? Y esa es la vida del cristiano. Somos muchos los que estamos llamados a hacer grandes cosas para el reino de los cielos. Pero ¿cuántos somos escogidos realmente? ¿Por qué el ser escogido, cada uno toma la decisión de ser un escogido de Dios? Un llamado puede ser cualquiera, Dios puede llamar a cualquiera, pero el ser un escogido lo decides tú. Lo decides tú, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando Jesús le hace una pregunta muy importante a Pedro. Y es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de los que somos llamados. Pedro fue un llamado, pero cuando Jesús le hace esta pregunta, Pedro se da cuenta de que tiene que haber un cambio en su vida, de que él tiene que hacer algo para dejar de ser un llamado, para ser un escogido de Dios. Y vamos a leer esa parte, vamos a leer cuando Jesús habla con Pedro, en el versículo, San Juan 21, el versículo 15. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús le hace una pregunta a Pedro: ¿me amas? Jesús le pregunta: ¿me amas más que esto? En otra versión de la Biblia, Jesús le hace la misma pregunta: ¿me amas? Pero Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Hay una diferencia muy grande en los dos tipos de amor que estamos hablando aquí: el amor de Jesús, el amor ágape, y el amor al cual se refiere Pedro. Eso es un cambio en la cual nosotros debemos entrar en ese cambio de amor. Jesús le dice: ¿me amas? ¿Me amas más que estas cosas? Pedro, ¿me amas más que tu barca? ¿Me amas más que tu carácter? Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que tu familia, más que tus amigos? Pero Pedro le responde con un amor fraternal: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y fue otra vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro con la misma respuesta: Señor, tú sabes que te quiero. Y a la tercera vez es cuando Pedro se da cuenta de que lo que Jesús le estaba preguntando va mucho más allá de lo que él pueda comprender, de lo que él pueda entender.
Jesús le estaba diciendo, con esta simple pregunta, Jesús le está diciendo un montón de cosas a Pedro. Le está diciendo: Pedro, me amas tanto que estás dispuesto a abandonar todo, a dejar a tu familia, a renunciar totalmente a tu barca. Y le está diciendo con estas palabras: Pedro, yo empecé un proceso en tu vida. Yo empecé algo en tu vida y la voy a seguir perfeccionando, pero tú tienes que tomar la decisión de subir un nivel diferente, de no quedarte en ese te quiero, sino subir en ese amor con todas mis fuerzas, de te amo, porque eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y Pedro necesitaba subir de ese nivel, dejar ese amor te quiero, ese amor fraternal. Y él, en la tercera vez, él se da cuenta de la magnitud, de la grandeza de la pregunta que le estaba haciendo Jesús. Jesús le estaba diciendo con esa pregunta: Pedro, yo te estoy preparando, te he preparado todo este tiempo para cosas maravillosas. Olvídate de lo que es fraternal y céntrate en lo que es ágape, en lo que es eterno. Céntrate en las cosas que vienen de Dios, porque yo voy a usar tu vida para cosas maravillosas. Jesús le prometió algo a Pedro cuando lo llamó. ¿Qué fue lo que le prometió? Yo haré de ti pescador de hombres. Pero Jesús necesitaba que Pedro suba a ese nivel. Pero de la misma forma, Jesús le dice con esta pregunta, de la misma forma en que yo te estoy preparando para cosas maravillosas, te estoy preparando para mucho sufrimiento. Y es por eso que Jesús necesitaba que Pedro suba ese nivel diferente, ese nivel superior de amor al cual Pedro estaba acostumbrado. Y eso es lo que hoy el Señor está reclamándonos a todos nosotros, que subamos ese nivel, que no nos estanquemos en ese te quiero. San Pablo dice: yo me extiendo hacia lo que está adelante. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo. Jesús nos dice: extiéndete a un nivel superior, porque lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es algo maravilloso, es algo grandioso, pero necesitamos dar ese paso de decir, Señor, de no decirle al Señor yo te quiero, sino subir ese nivel y decir: Señor, yo te amo. Yo te amo y quiero ser un escogido, y estoy dispuesto, Señor, a que tú uses mi vida conforme a tu voluntad, y estoy dispuesto a subir ese nivel y soportar todo ese sufrimiento que conlleva todo ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Tiene sus pros y tiene sus contras. Son cosas maravillosas. El Señor le prometió a Pedro: yo voy a hacer de ti pescador de hombres. La misma promesa es para cada uno de nosotros. El Señor nos dice: yo voy a hacer de ti pescador de hombres. Pero va a llegar en algún punto de nuestra vida, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Él recibió a Pedro con los brazos abiertos y empezó un proceso en su vida. Jesús no le preguntó a Pedro al principio: ¿me amas? Es lo mismo en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos recibe, nos aupa, nos cuida, nos protege, nos prepara. Empieza el mismo proceso que empezó la vida de Pedro. Él empieza en la vida de cada uno de nosotros. Pero va a llegar un momento
en algún momento de nuestra vida el Señor nos va a hacer la misma pregunta. Te va a decir, Rafi, ¿me amas? Te va a decir, Pedro, ¿me amas? Y es allí en donde nosotros debemos responder al Señor. Señor, te amo. No decirle, Señor, te quiero. Señor, te amo con todas mis fuerzas. Porque todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros va mucho más allá de lo que pueda comprender nuestros pensamientos. El mismo Dios me dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos mucho más altos. Y solamente cuando nosotros empezamos a buscar los pensamientos de Dios, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Cuando empezamos a buscar yo sé que jamás vamos a llegar a los pensamientos de Dios, pero necesitamos empezar esa búsqueda, el buscar esos pensamientos de Dios. Aunque no lleguemos nunca, el deseo de llegar a eso va a conmover a Dios. Ese deseo que haya en nosotros de buscar sus caminos, de buscar sus pensamientos, y eso sumado a la fe que haya en nuestra vida, en nuestro corazón, eso va a conmover el corazón de Dios y va a empezar a revelarnos cosas. Poquito a poco te irá revelando sus pensamientos, lo que Él quiere de ti. Poquito a poco Él te irá revelando sus caminos. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la decisión de decirle, Señor, yo te amo a ti, Él empieza a hacer, empieza a obrar. Él empezó hace mucho tiempo a obrar en nuestras vidas y permitió muchas cosas en nuestras vidas. Pero también hemos recibido muchas cosas de Dios en todo este tiempo. ¿Cuántos milagros hemos recibido de Él? ¿Cuántos pequeños milagros ha hecho en nuestra vida? Día a día, cada día de nuestras vidas, podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. El simple hecho de despertarnos es un milagro de Dios para nosotros. Y cuando yo despierto, yo digo, Señor, gracias, porque la palabra me dice a mí que Él envía a sus ángeles a cuidarte. Él envía ángeles a cuidar de ti, a cuidar de tu familia. ¿Por qué? Porque me lo dice su palabra, me dice la Biblia, todo lo que Él hace por nosotros. Y son sus promesas maravillosas. Y lo que Él anhela de nosotros es que nosotros, cada promesa que haya para cada uno de nosotros lo vayamos y lo arrebatemos, lo cojamos para nosotros. No esperar que Él traiga sus promesas a nuestras vidas, sino es responsabilidad de cada uno buscar esas promesas de Dios, buscar esos pensamientos, esos caminos de Dios. Es mi responsabilidad, porque si yo me siento en el sofá a esperar que venga la bendición de Dios, pues no va a llegar esa bendición. No va a llegar esa bendición. Yo tengo que dar ese paso. Yo tengo que extenderme hacia esas promesas. Y sigue diciendo aquí en la parte. Dice el versículo 18, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Yo puedo entender cuando dice esto, cuando eras más joven, tú te vestías e ibas a cualquier parte. Esa es la vida anterior de Pedro. Porque él vivía, hacía lo que quería, pescaba, seguramente se emborrachaba. Tú hacías lo que querías, le dice el Señor. E ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo. Dice, cuando seas viejo. El Señor le está diciendo, cuando comprendas lo que te estoy hablando, cuando comprendas lo que te estoy diciendo, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro
y te llevará a donde no quieras. Pues cuando tú comprendas lo que yo te estoy diciendo, te vestirá otro, te guiará otro. Ya tu voluntad no te va a pertenecer a ti. Eso es lo que el Señor me está diciendo ahora. Cuando eras joven te ceñías, ibas a donde querías. Esa es tu vida, tu antigua vida. Y después dice, pero cuando ya seas viejo, cuando comprendas todo lo que te estoy diciendo, ya tu voluntad no te va a pertenecer a ti, sino me va a pertenecer a mí, le dice el Señor. Y te llevarán a donde no quieras. Y dice un poco más abajo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Dice, Jesús le está diciendo a Pedro, yo empecé el proceso en tu vida y la fui perfeccionando y la fui perfeccionando, pero ahora sé que ya comprendes lo que quiero para ti. Jesús le dice, ahora yo sé que tú comprendes y sé que comprendes que este proceso va a terminar el día en que tú mueras en la misma forma en que yo morí en la cruz. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Y después le dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Sígueme, porque Pedro había comprendido lo que el Señor le estaba queriendo decir. Este es el momento en que Pedro toma esa decisión de renunciar a su barca, a sus amigos. Ese es el momento en que Pedro comprende que solamente buscar los caminos de Dios, buscar los pensamientos de Dios, lo va a llevar a algo grandioso. Este es el momento en que Pedro comprende que solamente dependiendo de Dios, entregándole totalmente nuestra voluntad, Él puede hacer algo grande, maravilloso, y Él puede cumplir todo ese propósito que tenía para nosotros. Él lo podrá cumplir como Él quiere, conforme a su voluntad. Ya nuestra voluntad no nos pertenece. Cuando nosotros subimos ese nivel del te quiero al te amo, nuestra voluntad ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que realmente solamente buscando los pensamientos de Dios y buscando la voluntad de Dios, nuestra vida pasa a un nivel de fe diferente de la que hemos estado viviendo todo este tiempo de nuestras vidas. Y cuando comprendemos qué significa esa palabra me amas, empezamos a comprender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Empezamos a comprender de que ya nuestra voluntad no nos pertenece a nosotros, sino pertenece al Todopoderoso. Y somos, en ese momento, Él empieza a cumplir esa promesa que le dio a Pedro: haré pescador de hombres de ti. Y este era el líder que Jesús quería hacer de Pedro. Y fue este mismo Pedro en el que el día de Pentecostés, cuando Él predicó, se convirtieron 3,000 personas. El Señor había cumplido su promesa de hacer de Él pescador de hombres. Y esta es la misma promesa que el Señor quiere cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Cuando empecemos a hablar, Él dice, cuando tú abras tu boca, yo pondré palabra. Yo pondré palabra en tu boca. Y vamos a empezar a vivir en el Espíritu. Y vamos a tener discernimiento de lo que es bueno para nosotros, porque estaremos guiados por el Espíritu Santo. Y nuestra vida va a cambiar totalmente. Pero ese cambio, lo que Jesús le está hablando
a Pedro, ese cambio de nivel, traerá sufrimiento, tristeza, persecuciones, pero tenemos una promesa de nuestro Jesús. Él nos dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y eso es el consuelo que tenemos, de que Él estará con nosotros siempre, a cada instante, a cada momento de nuestra vida. Pero necesito yo comprender el significado de la palabra me amas. Cuando yo lo comprenda, mi vida va a cambiar totalmente. Yo dejaré las cosas que me apartan de Dios, dejaré mi barca, dejaré mis amigos, pondré a Dios en primer lugar en mi vida, donde es el lugar donde Él debe ocupar en nuestra vida. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hicimos ese compromiso de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y ese es un compromiso que nosotros debemos cumplir con Dios. Ponerle a Él en primer lugar en todo lo que hagamos. Porque Él es el que lo llena todo en todo. Amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga.